estuviste viviendo allí en Melgar hasta qué año? Hasta el 71. Tenía 36 años. Yo marché por motivos de que mi mujer no quería vivir en el pueblo y nos fuimos a Jerez de la Frontera. Sí, que es la casa rural hoy. O sea que hoy en día se ha hecho... Le habíamos vendido nosotros por la mitad de la casa, la patio. Había escuelas municipales allí, las de chicas. Sí. Y vendimos pues todos los pajares, las cuadras. Allí teníamos gallinas, conejos, cerdos. Llevaban mis tías vacas de leche y rebaños de ovejas. Rural Broadcasting, Canal de Castilla, de Melgar de Fernamental a Herrera de Pisuerga. La ruta del canal acompaña el decurso del río Pisuerga con la zona de regadío de la Vega y el bien conservado bosque de galería en esta zona. Como telón de fondo, especialmente a la derecha del sentido de la marcha, destacan los enérgicos relieves de las loras, auténtico límite visual entre la llanura sedimentaria de la meseta y las estribaciones de la cordillera cantábrica. Estos relieves calizos configuran espectaculares paisajes. Entre ellos destaca, por su papel en la historia de Castilla y de Cantabria y su espectacular emplazamiento, la Peña Amaya. En esta etapa el canal nos conducirá hasta la localidad palentina de Herrera de Pisuerga. La antigua Pisoraca prerromana fue el lugar elegido para el establecimiento de la Legio IV Macedónica con ocasión de la conquista romana del norte peninsular, las guerras cántabras y Astures, entre el 29 y el 19 antes de nuestra era. La legión permaneció en esta ubicación más de 60 años y fue sucedida por un cuerpo militar más reducido, una cohorte. Esta dilatada presencia de Roma convirtió a la ciudad nacida alrededor del campamento en uno de los focos de romanización más importantes del norte de la península. Además, en Herrera está el conjunto de la retención de San Andrés, una represa del canal puesta en valor y con barco turístico. A 6 minutos de la ruta existe la opción de desviarnos hacia la ermita de Nuestra Señora del Zorita, santuario románico del siglo XII en el margen izquierdo del río Pisuerga y que es el único vestigio de la desaparecida población de Zorita. Es popular por la romería que se celebra allí el 8 de septiembre de cada año. San Llorente de la Vega. Sí. O sea, que esa esclusa a la central eléctrica que había allí perteneció al hermano de tu abuelo, ¿no? Antonio del Río y Felipe Calleja. No, perteneció a mi abuelo, que le heredó luego una hermana de mi padre, que le vendió al cura de Villadiego, no sé cómo se llamaba ni qué historias, que era un hombre negociante que se dedicaba a cosas de esas. Ajá. San Llorente de la Vega perteneció hasta el año 1981 a la provincia de Palencia, fecha en la que se integró como entidad local menor en el municipio de Melgar de Fernamental y por lo tanto pasó a pertenecer a la provincia de Burgos. El ramal norte del Canal de Castilla discurre solamente durante 9,6 kilómetros por la provincia de Burgos, pero en este pequeño trayecto se encuentran algunas de las obras de ingeniería más interesantes del mismo. La esclusa 14 es una de las pocas que se ha rehabilitado y que cuenta con nuevas compuertas. Salva un desnivel entre la lámina superior y la inferior de 3 metros y su vaso ovalado está construido con sillería de piedra caliza. Tiene unas dimensiones de 25 metros de largo por 9 de ancho y 3 de alto.
También están rehabilitados la vivienda del esclusero y el almacén, y en lo que fue originalmente un molino harinero funciona una mini central eléctrica. El puente está también construido con sillería de piedra caliza, con pretiles y aletas, y sobre él pasa un camino que nos lleva a la cercana ermita de San Cristóbal, desde la que se tienen unas espectaculares vistas del conjunto. En el siglo IX ya se cita a Naveros refiriéndose a unas propiedades junto al río que un tal Bernardo dio al abad Sebastián de Melgar. En 1352 se nombra a Naveros en el Becerro de las Behetrías. En 1845 existen en Naveros 20 casas y 10 chozas. Las casas que había fueron quemadas por el ejército francés el año 1813 a su paso por este pueblo. La esclusa 13 del Canal de Castilla, junto a Naveros del Pisuerga, constituye un conjunto hidráulico que consta de una esclusa de forma ovalada con un puente de arco de medio punto para paso de vehículos. Junto a la esclusa se levanta la casa del esclusero y al otro lado del cauce, realizando una derivación al canal y aprovechando la energía del salto de cota, se erigió un molino. El conjunto se completa con otros dos pequeños puentes dispuestos al inicio y final del bypass con el que las aguas alimentan el molino. A unos 500 metros del núcleo urbano de Olmos de Pisuerga están situadas las esclusas número 11 y 12 del Canal de Castilla, construidas con piedra arenisca, de un característico color rojizo, apreciable en todo el ramal norte. La forma oval de las esclusas también se repite a lo largo de este ramal. Esta forma permitía a dos barcazas compartir la esclusa mientras el proceso de llenado o vaciado tenía lugar. El conjunto arquitectónico estaba formado por la fábrica de papel, las 12 casas de los trabajadores del canal y de la fábrica y una cuadra de arrastre. Las casas de los trabajadores y la cuadra de arrastre se encuentran en estado de abandono. La fábrica de papel fue comprada por un particular antes del fin de la última concesión y desmontada piedra a piedra. Sobre el Pisuerga quedan los restos del puente de San Pedro que permitía la comunicación con los pueblos de la vecina provincia de Burgos y el paso de peregrinos y transeúntes. En uno de los extremos de Olmos de Pisuerga se puede admirar la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, de típico estilo gótico de la zona, con campanario de la época y dos arbotantes de los años 1930. Junto a cada arbotante se plantaron sendos cipreses que ahora adornan lo que fue el pequeño cementerio de la iglesia. Esta iglesia sustituyó a otra de la que se tiene noticia y que estaba situada en medio de la villa. Ventosa de Pisuerga es una localidad perteneciente al municipio de Herrera de Pisuerga, del que la separan 8 kilómetros y a cuya población ha estado vinculada gran parte de su historia. En sus aledaños se han encontrado vestigios arqueológicos que confirman la existencia de dos villas tardorromanas. Aparece mencionada por primera vez como Petrosa et Ventosa en un diploma de Alfonso VIII en 1164. Muy cerca de allí encontramos el río Pisuerga y la esclusa número 8 del ramal norte del Canal de Castilla, una singular simbiosis entre ingeniería y naturaleza. A principios del siglo XIV, Ventosa forma parte del patrimonio de Alfonso IX, pero a finales pasó a manos de Fernández Velasco, encargado de erigir la torre de la iglesia de San Miguel con carácter defensivo y de la vigilancia de caminos. Durante la Guerra de la Independencia, la villa fue saqueada por el bando francés.
Posee a las afueras una ermita dedicada a San Roque y en el centro del casco urbano una iglesia de factura gótica de los siglos XIV y XV bajo la advocación de San Miguel Arcángel, donde destaca su torre campanario, cuya función defensiva está claramente marcada en su terminación almenada. Además, en el interior, un retablo dedicado a San Lorenzo del siglo XV o XVI, ubicado en la capilla de los Avia, conserva una inscripción que habla de su donación y tallas y tablas policromadas que se atribuyen a Juan de Borgoña. La esclusa 8 es una esclusa sencilla, de forma ovalada y atravesada por un puente. En esta parte del canal, su trazado, que venía acompañado en paralelo por la vía del ferrocarril y la carretera N611, se aleja de estas vías de comunicación y durante los próximos 20 kilómetros aproximadamente discurre por la Vega de Yuso y se dirige hacia la derecha, adentrándose a partir de la esclusa 13 en la provincia de Burgos. Junto a la esclusa existió hasta hace unos años la casa del esclusero donde vivía con su familia. También aquí se construyó el primer molino harinero del canal. Hoy ambos edificios han desaparecido. El vaso de la esclusa es ovalado, construido en sillería de piedra arenisca con su típico color rosado. Sus dimensiones son de 26 metros de largo por 9 de ancho y 3 de alto. El puente se conserva bastante bien, con los pretiles algo deteriorados. Es de arco de medio punto con una luz de 3 metros de alto por 5 metros de largo, también construido con el mismo tipo de piedra. En la margen izquierda existen otros 2 puentes para permitir el paso de la derivación o cuérnago, que permitía la llegada del agua al molino que allí existió y su retorno de nuevo al cauce del canal. Ahora nos ponemos en ruta hacia Herrera de Pisuerga por la N611. En la presa de San Andrés, muy cerca de Herrera de Pisuerga, se cruzan las aguas del canal con las del río Pisuerga. Aquí existe una área de descanso, el Centro de Interpretación del Canal de Castilla, que cuenta con un embarcadero y el barco turístico Marqués de la Ensenada. Unido al fácil acceso que este paraje tiene desde la N611, hace que sea un espacio ideal para disfrutar del canal desde dentro y fuera del agua. Aquí, además, podemos encontrar otra obra hidráulica del siglo XX, el Canal del Pisuerga, que en algún tramo va próximo al de Castilla. Una vez visitado el conjunto de la Presa del Rey, nos acercamos a la segunda retención, conocida como la Retención de San Andrés, que sirve para impedir la inundación del canal con las aguas del Pisuerga y es otro ejemplo más de la ingeniería del siglo XVIII. Su piedra roja se puede divisar desde la carretera. Retomamos la ruta por el margen izquierdo del canal y a poco más de 1 kilómetro llegamos hasta la esclusa 7 y a las ruinas del Batán del Rey. La esclusa 7 es una esclusa simple, de forma ovalada, con un puente en su salida. Junto a ella se conservan las ruinas del Batán del Rey, instalación que originalmente se dedicaba a la producción de antes y encurtidos, y que posteriormente se reconvirtió en fábrica de harinas. Páramo de Boedo pertenece a las tierras de la Vega de Boedo, aunque apartado del curso del río. Se puede pasear por sus riberas y disfrutar del juego de los colores en el agua y la vegetación según la época. A las afueras, a 200 metros del caserío, se halla la iglesia de Nuestra Señora de la Natividad, antes de Santa María la Mayor, que conserva en su estructura curiosos elementos románicos. Para disfrutar de la fiesta de su patrona hay que esperar al 8 de septiembre y así poder participar de los diferentes actos religiosos, verbenas, comidas comunitarias y juegos. Han intervenido en este episodio
Antonio del Río y Felipe Calleja. En Herrera de Pisuerga puedes encontrar gasolinera, farmacia, centro médico, cuartel de la Guardia Civil y establecimientos hoteleros y de restauración. Guión: Alejandro Rubio. Producción: David Esteban, Vanessa Santos, María Vecino y Alba García. Locución: Óscar Gómez e Irene Arévalo. Edición: Andrés Segura. Realización: Cuerti Podcast. Producción ejecutiva: Ricardo Domino. Rural Roadcasting es un proyecto de A&C Cluster de Hábitat Eficiente, Infodef, Patrimonio Inteligente Castilla y León, Fundación Santa María la Real, Viajes León Tour y el Clúster de Turismo de Extremadura, con la colaboración de Geocil y Radio Viajera. Proyecto cofinanciado por Mincotour en el marco de la convocatoria 2021 de ayudas a las agrupaciones empresariales innovadoras. Escucha este podcast geolocalizado en la app móvil OnWay Podcast. Así, cuando circules por un lugar de la ruta del Canal de Castilla, un audio aparecerá en la pantalla de tu teléfono y te contará exactamente lo que estás viendo en ese momento. También puedes escucharlo en las principales plataformas de podcast: Spotify, iVoox, Apple Podcast y Google Podcast.